Y bueno, ustedes lo han visto, se están cumpliendo los pronósticos en relación con el número de casos de COVID-19 en el país. Ya estamos observando cifras absolutamente récord. ¿Pueden seguir aumentando? Bueno, se lo preguntamos al doctor Carlos Pérez, que es infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Polo y Natalia. Buenos días. A ver, bueno, ya tenemos cifras récord. En una semana, cosa de una semana, han aumentado los casos en un 140%. Ayer 9.400 y algo. La verdad que son cifras que no habíamos observado y se acercan a esos 10.000 de los cuales se habló en algún minuto. Sí, bueno, la verdad es que definitivamente el ascenso en el número de casos ha sido de carácter exponencial, tal como se ha observado en otros países, y eso está relacionado, como lo hemos conversado, con la alta transmisibilidad que tiene la variante Omicron, que es claramente la prevalente en este momento en nuestro país, que puede infectar incluso a personas vacunadas o que ya han tenido COVID-19 en el pasado. Ahora, doctor, si comparamos lo que tuvimos en abril del año pasado, cuando se registró la cifra récord hasta entonces, y lo que tenemos hoy día, es decir, más de 9.000 contagios diarios, la situación en las unidades de pacientes críticos es bien distinta. Afortunadamente, ahora esos servicios no están colapsados. ¿A qué se debe esa situación? ¿Es por la condición de la variante Omicron o tiene que ver también con la vacunación que tenemos hoy en día? Claro, tal como usted lo señala, en un momento similar en términos de número diario de nuevos casos, aunque eran menores, y de casos activos, por ejemplo, abril del año pasado, el número de personas que estaban conectadas a un ventilador mecánico en ese momento era alrededor de 2.700 y en este momento es de alrededor de 370 personas, o sea, significativamente menor. Y ello tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con que esta variante produce una infección que más bien se concentra en la vía respiratoria alta, afecta con menos frecuencia a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Pero también de manera muy importante con la protección que confieren las vacunas, que sabemos que especialmente evitan enfermedad grave y muerte. Así que es una combinación de factores y eso es lo que nos tiene en una situación un poquito más holgada, al menos desde el punto de vista de la llegada de pacientes a unidad de paciente crítico. Ahora, ¿qué podría hacer, doctor, que esto cambiara? Es decir, que la cantidad de pacientes en las unidades de pacientes críticos, incluso la cantidad de personas que fallezcan, aumente. ¿Tiene que ver con el incremento global del número de contagios? Es decir, si pasamos de estos, no sé, casi 9.000 y tanto a, no sé, 15.000, 20.000 casos, y podemos estar además frente a un escenario de ese tipo? Claro, es un problema matemático fundamentalmente, porque el comportamiento de la variante respecto al de producir enfermedad grave ya sabemos que es tal como lo hemos observado hasta el momento en Chile y en otros países del mundo. Pero si el número total de infectados es muy elevado y de casos activos, una parte, aunque sea una pequeña parte de ellos, van a llegar a la unidad de paciente crítico y eso puede significar un número también elevado. Así que, y de hecho ya están llegando personas, nos ha tocado ver, personas que incluso tienen sus 3 vacunas, pero que tienen algunas enfermedades crónicas, llegan con cuadros más leves, no han llegado a ventilación mecánica, pero ello podría ocurrir, como les digo, en la medida en que el número total sea muy elevado y eso es lo que estamos tratando de que no ocurra. Doctor, en la práctica, ¿cuál es la recomendación para una familia que quizás nos está viendo y tiene un caso de Omicron en su familia? Sabemos que Omicron es tremendamente contagiante y además, por otro lado, no hay tanta disponibilidad de residencias sanitarias como lo teníamos hace algunos meses. ¿Cómo actuar? Tengo, por ejemplo, el caso de una conocida que tiene a su chiquitita, no sé, debe tener 4 años, que está enferma de Omicron. ¿Cómo se actúa en esa situación en la casa? Bueno, la mayor parte de los casos van a ser leves y van a poder ser manejados con tratamiento sintomático, ¿no es cierto?, para el alivio de los síntomas. Yo creo que cuando se trata de brotes familiares, el ideal es que el aislamiento se realice en el mismo hogar de las personas. Hay algunas instancias, si, digamos, si ellos lo requieren, deben naturalmente consultar en la atención primaria, en la consulta, en el servicio de urgencia. Pero si el cuadro es más leve, podrían mantenerse en el domicilio. Uno puede llamar, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud para pedir alguna orientación. Y también existen en muchos lugares consultas de telemedicina, ¿no es cierto?, donde se puede perfectamente a distancia, el médico puede obtener alguna información y hacer recomendaciones, ¿no es cierto?, y seguimiento de las personas. Así
que hay varias instancias para el manejo de personas en esa situación, pero naturalmente que cuando se trata de brotes familiares, yo creo que lo más recomendable es que las personas se queden en su propio hogar. Doctor, es muy probable que dentro de los próximos días tengamos retrocesos en el plan paso a paso. El haber descartado o el descartar las cuarentenas, ¿le parece que es correcto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Ya en este momento, y dado las características de esta variante y el número de casos que están ocurriendo, se hace bastante difícil volver a una situación como esa. No está ocurriendo en ningún otro lugar del mundo, porque probablemente tampoco sería difícil cumplirla y no tendría un gran impacto. Así que yo creo que el énfasis en este momento es en el cuidado, en el autocuidado, que ya lo hemos conversado tantas veces, la mascarilla, aseo frecuente de manos, ¿no es cierto?, ventilar espacios, evitar reuniones que no sean absolutamente imprescindibles, especialmente reuniones sociales, donde hemos visto brotes muy importantes, ¿no es cierto?, en el último tiempo, y seguir avanzando con el proceso de vacunación. No tenemos más que hacer, van a ocurrir nuevas infecciones, ¿no es cierto?, pero esperamos que esto no ocurra de una manera muy masiva simultáneamente, porque eso es lo que puede llegar a realmente a saturar y colapsar el sistema de salud, que esperamos que no ocurra. Doctor, se ha dicho en Europa, por ejemplo, que de 6 a 8 semanas la mitad del continente va a estar contagiado con Omicron. ¿Qué podría pasar en nuestro territorio, considerando además que no solo se descartan las cuarentenas, como dice Polo, sino también en marzo ya se está pensando que los niños vuelvan a clases? Sabemos que en nuestro país los menores de 3 años no están vacunados. ¿Qué debiera pasar de aquí a ese mes que va a ser de tanta movilidad, dejando por supuesto de lado lo que ya está ocurriendo en el verano? Bueno, es bastante probable que muchas más personas todavía se infecten en nuestro país. No sé si con esa magnitud que se ha planteado en Europa. La situación en nuestro país es un poco distinta. Tenemos un nivel de avance en vacunación, incluyendo dosis de refuerzo, que es mayor que la mayoría de los países europeos. Y por otro lado, hemos sido bastante rigurosos en el cumplimiento de las medidas de autocuidado, cosa que no ha ocurrido en esos países. Así que yo creo que no necesariamente vamos a llegar a una situación como esa, pero sí seguramente van a seguir ocurriendo nuevas infecciones. ¿Qué pasa con las clases, doctor? ¿Está programado por parte del Ministerio de Educación que las clases escolares, digamos, comiencen a principios de marzo y que sea de manera obligatoria? ¿Es adecuado mantener esa política y hay que extenderla también al resto de los niveles educacionales? Bueno, el ideal es que eso pueda ocurrir. Sabemos todo el impacto que ha tenido en nuestros estudiantes, tanto de nivel escolar como de educación superior, el no asistir presencialmente a sus actividades educacionales, así que yo estoy muy de acuerdo con ello. Y lo más probable es que el pic de casos lo veamos antes de la llegada de marzo, ¿no es cierto? Y que en ese momento incluso probablemente ya vamos con un descenso, tal como se ha observado en Sudáfrica, en el Reino Unido, que así como el pic fue rápido, el descenso también lo fue. Así que yo espero que en marzo estemos en una situación más holgada y que efectivamente se pueda cumplir con lo que está planificado. Doctor, ¿qué pasa con los rezagados? Se dice que hay más o menos 1 millón de personas que pudiendo recibir el esquema de vacunación no lo han recibido. Deducimos que ya no se llegó a esas personas simplemente porque quizás no creen en la vacuna, vaya a saber uno las razones, pero igual me imagino y se lo pregunto, un grupo de 1 millón de personas en una población de 19 millones de personas no deja de ser. ¿Cómo podrían los rezagados de alguna manera poner en jaque todo lo que se está haciendo en el país respecto al coronavirus? Sí, bueno, yo siempre quiero seguir insistiendo e invitando a esas personas, ¿no es cierto?, a confiar en que se trata de vacunas seguras, efectivas, los protegen a ellos, a su familia, a la comunidad, así que ojalá lo hagan. También el hecho de que el pase de movilidad se vaya digamos, se siga exigiendo para muchas actividades y espero se siga fiscalizando de manera muy estricta, también va de alguna manera a empujar a que las personas reciban su dosis y no se descarta que eventualmente para algunos grupos en particular pueda adquirir el carácter obligatorio. Eso es algo que está en discusión todavía, pero también podría ayudar. Ahora, si uno tiene una población mayoritaria que ha recibido vacuna y o se ha infectado, ¿no es cierto?, aunque no sea al 100%, probablemente podríamos irnos acercando a la tan anhelada, ¿no es cierto?, inmunidad colectiva o también llamada inmunidad de rebaño, aunque no todos hubiesen recibido su vacuna. Pero nuevamente le hago la invitación, ¿no es cierto?, a que por favor
la reciban con confianza. Claro, el tema de la vacuna sin duda es lo fundamental, ¿no es cierto?, para todos nosotros. También se han hecho por parte del Consejo Asesor algunas otras recomendaciones. Por ejemplo, la disminución a 7 días del aislamiento en casos leves en las personas que cuenten con pase de movilidad activo, esto en el momento de su diagnóstico. También se propone disminuir los aforos. Eso como medidas máximas, digamos, y no llegando en ningún caso a las cuarentenas. ¿Está de acuerdo en que debiera, por un lado, avanzarse y en otro lado, restringir un poco más en el caso específico de los aforos? Sí, yo estoy de acuerdo en reducir el periodo de aislamiento para, tal como usted bien lo señalaba, para personas que ya tienen vacuna y que tienen cuadros más leves y que al día 7, que es lo que se está reduciendo, ¿no es cierto?, ya estén asintomáticas. Naturalmente, si alguien persiste con síntomas no debería salir de su aislamiento, debería prolongarlo. Porque la verdad es que el riesgo que de ahí en adelante contagie a otras personas es prácticamente inexistente. Se entiende además que esa persona va a seguir utilizando mascarilla, ¿no es cierto?, etcétera. Así que yo estoy de acuerdo con esa medida, incluso a lo mejor se puede revisar hasta reducirlo un poco más, hay que ir viendo cómo se van dando las cosas. Y los aforos, especialmente en lugares cerrados, es una buena idea, digamos, de limitarlo, porque es ahí especialmente donde se producen los brotes. La otra cosa que es importante es que probablemente sea recomendable volver al teletrabajo en los casos en que es posible, ¿no es cierto? Porque eso también disminuye los riesgos que a nivel laboral. Muchas veces no en el momento mientras las personas están trabajando, donde hay protocolos bien estrictos, sino que a veces al momento del almuerzo, del café, qué sé yo, ahí es donde se pueden producir contagios. Entonces, si se puede volver al teletrabajo en algunas circunstancias, también es una buena medida. Claro, y es parte también de lo que ha propuesto el Consejo Asesor. Vamos a ver cuáles son las disposiciones, en definitiva, que adopta el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctor Carlos Pérez, por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM y que tenga muy buenos días. Encantado, buenos días, que estén muy bien. Buenos días.